¿A quién le corresponde la tarea de construir un nuevo proyecto de país para la Venezuela del futuro? A todos los venezolanos sería la usual respuesta, pero es una respuesta evasiva, aunque es cierto que el proyecto requiere que sea compartido y aprobado por la mayoría de los venezolanos. Su creación y acuerdo es un trabajo para los liderazgos actuales y los futuros que deberán nacer para hacerse cargo de este trabajo político. ¿Por dónde comenzamos? Echemos un vistazo a nuestra historia para encontrar algunas pistas. La Venezuela del primer tercio del siglo pasado parecía entrar en una nueva era. El petróleo se había convertido en el centro de nuestra economía. Los ingresos del Estado aumentaban y Juan Vicente Gómez había muerto, después de 28 años gobernando. Todo parecía estar dado para que ocurrieran los cambios, pero los cambios y sus expresiones no llegaron solos. El proyecto de la Venezuela moderna había que crearlo. No fue ni rápido ni fácil. Tardaron al menos 20 años para lograr el primer gobierno democrático estable que perduró en el tiempo. Los líderes que fundaron la democracia y que gestionaron la transición modernizadora de Venezuela se organizaron creando partidos políticos modernos. Fue un trabajo que se acompañó de fuerzas y presión social. Así nació la socialdemocracia venezolana, el socialcristianismo, el comunismo y sus derivaciones progresistas. Esos partidos cumplieron las funciones claves para construir y consensuar el proyecto de país. Es decir, que no solo se trató de líderes, sino de líderes con estructuras organizativas que cumplieran diferentes funciones. ¿Cuáles? La representación de intereses, analizar las necesidades y demandas de la población y convertirse en intérpretes de los intereses de los venezolanos. La educación política, dar a conocer sus valores, objetivos y las políticas que implementarían para lograr las aspiraciones de los venezolanos. Formar a los ciudadanos en nuevos valores cívicos y en especial crear la imagen de futuro para ilusionar y entusiasmar a todo un país. Un canal para la participación ciudadana en la política. Hasta antes de la creación de los partidos, la participación política se resumía en seguir a un líder, habitualmente un militar, a unirse a sus montoneras o como parte de su ejército personal. Con los partidos políticos también se fomentó por primera vez la participación de los ciudadanos en el proceso democrático. Por ejemplo, se comenzaron a organizar mítines, campañas y eventos para involucrar a los votantes en las cuestiones políticas y sociales del país. El diseño de las bases programáticas y sus planes de gobierno. Estos servían como punto de partida de las negociaciones y acuerdos para formar un proyecto nacional y los gobiernos que vendrían. Por ello, los militantes y simpatizantes de los partidos políticos se sentían representados por esas organizaciones, dándoles legitimidad a sus líderes para alcanzar los acuerdos políticos de la nueva Venezuela. Pero quizás lo más importante de todo fue que nuestros partidos políticos se apoyaron en una institución totalmente nueva para los venezolanos de entonces, el voto. El voto en la sociedad venezolana ha sido, ¿verdad?, una práctica extraordinaria, masiva, contundente, entusiasta, particularmente en la década de los 40, porque era una demanda insistente de la sociedad. Y obviamente después de los 60 y los 70, como resultado del fin de la dictadura militar y la recuperación de la democracia y la convicción de que era mediante la participación, las elecciones, el voto, la movilización, que la democracia se podía sostener. Entonces yo creo que eso fue una llave extraordinaria de participación, movilización, entusiasmo y sobre todo asociado a la posibilidad de incorporarse a la construcción de la democracia. El voto y la democracia casi que son sinónimos en la sociedad venezolana. La presencia de las mujeres en la vida política venezolana como ciudadanas, como electoras, fue un hecho trascendental de la historia de Venezuela. O sea, no se puede entender la historia de Venezuela sin la organización y la movilización de las mujeres. Fueron ellas las que buscaron la forma de ingresar y participar en la vida política. De manera que nosotros no podemos considerar la Venezuela moderna sin sus mujeres. Las mujeres son la parte esencial de la vida democrática, pero además, en el siglo XX, las mujeres somos más importantes que el petróleo. Sin
mujeres no hay democracia, sin mujeres no hay modernidad, sin mujeres no hay participación. Así que las mujeres somos un factor decisivo de la democracia venezolana. En un contexto político con instituciones democráticas, la regla del juego no solo es respetar los resultados de las elecciones, sino que puedan ir a elecciones todas las opciones políticas. Todos los candidatos y sus partidos deben tener garantía de que no serán perseguidos ni proscritos por opinar distinto al gobierno de turno. Y claro está, quien gobierna debe estar dispuesto a reconocer los resultados. En un régimen autoritario esto no es así. En otras palabras, el gobierno autoritario hará todo lo posible para que las opciones políticas que lo adversen no puedan ganar las elecciones y de hacerlo tratará de desconocerlas. Es por ello que en contextos autoritarios el voto puede parecer inútil si no va acompañado de un factor crucial, la necesaria presión social cívica para obligar a que existan condiciones para que los adversarios políticos compitan en igualdad de condiciones y los resultados electorales se respeten. Sin una presión cívica, es decir, sin un porcentaje importante de la población organizado y movilizado que haga valer sus derechos y que defienda lo que ha decidido, la discusión sobre participar o no queda sin sentido práctico. Sin presión social, el voto no genera cambios. La estrategia del voto en un contexto autoritario debe obligatoriamente contar con 3 elementos de manera combinada. El primero de ellos, de naturaleza política: la unidad y coordinación de acciones de las fuerzas democráticas, de los partidos políticos. Una propuesta de gobierno construida desde abajo y donde la mayoría se siente identificada. Una inteligente campaña electoral centrada en la agenda del pueblo, que demuestre que se conocen los problemas de la población. El segundo elemento, de tipo técnico: garantizar la cobertura de testigos en la totalidad de las mesas electorales, el adecuado entrenamiento y respaldo logístico, incluyendo el apoyo a su seguridad física y movilización, el conocimiento y manejo de los padrones electorales de las distintas regiones. El tercer elemento, un pueblo organizado. La presión social debe activarse para disuadir y hacer entender al gobierno que no se tolerarán fraudes o el desconocimiento de resultados si les son adversos. Cuando los autoritarismos desconocen el voto, cuando no les favorecen sus resultados. Son democráticos cuando tienen la partida ganada, pero no tanto cuando corren el riesgo de perderla. En realidad, Nicolás Maduro solamente ha tenido un momento real de popularidad, digamos, en estos 10 años ya de mandato. Fue a final de 2013, principio de 2014, con un punto de inflexión, no sé si recuerdan el famoso Dacazo. A partir del Dacazo, él logra ganar parte importante de alcaldías que antes de ese evento tenía perdidas en las elecciones municipales de diciembre de 2013. Ya en el mes de febrero, marzo de 2014 empieza la llamada salida, un movimiento encabezado por Leopoldo López y María Corina Machado principalmente. Hay unos momentos de represión importantes, comienza de alguna manera los problemas económicos que hemos sufrido o las consecuencias de algunas decisiones que se tomaron antes de 2013, pero que realmente se han visto a partir de 2014. Se empezaron a ver esos problemas económicos, su evaluación de gestión comenzó a bajar, teniendo como punto más fuerte en estos primeros años la derrota del oficialismo en la elección parlamentaria de diciembre de 2015. En mayo de 2022, en medio de esa pequeña recuperación económica en Venezuela, que nosotros solíamos describir como que Venezuela había estado por muchos años en el sótano 15 y de alguna manera había llegado al sótano 7, seguíamos estando en el sótano, pero por supuesto algo mejor de lo que habíamos estado en los años anteriores. Eso se reflejó en opinión pública y Maduro logró alcanzar alrededor del 40% de evaluación de gestión. A partir de noviembre de 2022 volvió a lo que ha sido como su promedio de evaluación y de opinión favorable, que está alrededor del 30%. ¿Okay? Entonces, Maduro, como les digo, no ha sido nunca un presidente
popular a los niveles de Chávez. Chávez llegó a tener por mucho tiempo una evaluación superior al 55%. Maduro únicamente logró algo similar en diciembre de 2013. El hecho que Nicolás Maduro no haya llegado a los niveles de popularidad del expresidente Hugo Chávez no significa automáticamente que la oposición haya logrado captar ese descontento de estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro. Básicamente porque si hoy en día uno le pregunta al venezolano si Chávez estuviese vivo, ¿votaría usted por él? El país está dividido casi en partes iguales entre los que te dicen que sí y los que te dicen que no. Pero si le preguntas si votaría por Nicolás Maduro en la elección de 2024, ese número baja a casi 25-26%. Es decir, que en cualquiera de los escenarios hay alrededor de un 23-25% de los electores en Venezuela que seguirían votando por Chávez, pero no votarían por Maduro. Hasta que la oposición no sea capaz de solamente captar a aquella persona que rechaza a Maduro, pero también rechazaría a Chávez si estuviese vivo, y logre traer a ese grupo que seguiría votando por Chávez, esa es la diferencia entre tener un país en el que el 80 o 70% rechaza a Maduro, pero no necesariamente ese 70% votaría en la actualidad por un candidato de oposición. ¿Dónde encontramos a los activistas por la democracia y la defensa del voto? En cada uno de los barrios y comunidades de los distintos estados del país es necesario y urgente identificar tanto las estructuras de organización sociales y políticas locales como también a sus líderes naturales, reforzando las que ya existen y creando nuevas donde no las hay. En la militancia de los partidos políticos de esas localidades, pero también la de los principales sectores sociales, empresarios, estudiantes, vecinos, sindicatos, deben asumir la tarea prioritaria de ser percibidos por los ciudadanos como agentes activos y creíbles en la lucha por sus derechos vulnerados. Los activistas por la democracia y la defensa del voto deben multiplicar los encuentros locales entre sectores sociales y partidos políticos. Es crucial estimular la relegitimación de los sindicatos y darles mayor vocería. Son necesarios una mayor comunicación y articulación entre los movimientos estudiantiles y las federaciones de educación y salud, entre otras. Tampoco puede quedar por fuera el trabajo de acompañamiento a las mesas técnicas de agua en sus luchas concretas, así como consejos comunales, federaciones campesinas y comités de transporte. La presión cívica interna de un conjunto de organizaciones sociales fuertes, articuladas entre sí y movilizadas, es el elemento clave que permite que otras herramientas de la lucha democrática puedan funcionar. Además, los autoritarismos también se equivocan y tienen conflictos entre ellos. Eventos o situaciones que nadie controla ni puede anticipar solo podrán terminar en una transición a la democracia si existe organización para conquistarla. Por ejemplo, una crisis a lo interno de la cúpula gobernante por la aparición de voces críticas a lo interno o quiebres de lealtad en las bases de apoyo, hartas de que los problemas económicos no se resuelvan, solo tendrán eficacia política, propiciar un cambio, si se pueden transformar en oportunidad por una población que está organizada y movilizada. De lo contrario, no pasarán de ser solo situaciones desaprovechadas que el gobierno podrá superar. Por ello, si se quiere avanzar hacia la construcción de un futuro posible por medio de un acuerdo nacional que integre a todos, la preocupación principal debe ser desarrollar la pieza clave, la organización, movilización y presión cívica que hagan que mecanismos democráticos como el voto funcionen en entornos autocráticos. Ese es el camino a seguir. A veces, vivir épocas oscuras y difíciles le dan la oportunidad a las personas sencillas y a los pueblos humildes a convertirse en transformadores de la historia y un ejemplo para las generaciones futuras. Solo se es un héroe cívico cuando no queda más remedio que serlo, porque la época que toca vivir brinda la posibilidad de convertirse en los héroes y heroínas que el futuro necesita.